Bienvenidos a la Casa del Terror. Brujería. Mi sobrino era un muchacho ejemplar. Era bueno en la escuela, sacaba buenas calificaciones, era muy bueno en los deportes. Tenía muy buenos amigos. Mi sobrino siempre representaba a su escuela en torneos de matemáticas y era el goleador en el equipo de fútbol. La verdad, toda la familia estaba sorprendida y muy orgullosa de él. Todos sabíamos que tendría un buen futuro, pero en un lapso de tiempo muy corto, todo cambió. Dejó de ser él. Empezó a alcoholizarse demasiado. Empezó a salir mucho de fiesta los fines de semana, pero después era algo de todos los días. Yo y toda la familia intentamos calmar su mal comportamiento, pero no tuvimos éxito. No sabemos de dónde sacaba tanto dinero para comprar tanto alcohol, pero después de la escuela siempre llegaba con aliento a alcohol. Sus calificaciones se fueron para abajo y dejó de hacer ejercicio, dejó de ir a los entrenamientos de la escuela. Se volvió muy rebelde e irresponsable. Tratábamos de hablar con él, le preguntábamos que qué lo hizo cambiar, pero no había respuestas, solo nos evitaba. Ese muchacho ya no era mi sobrino. Un día lo llevamos a un anexo, a la fuerza, obviamente. Él nos lanzaba patadas, golpes e insultos, pero como pudimos, lo llevamos a las instalaciones. Rezábamos porque diera resultado. Nadie sabe cómo, pero se escapó del anexo. Las puertas tienen código de seguridad y los muros son muy altos, pero una mañana nos hablaron para informarnos del problema. Toda la familia empezó a buscarlo por todo alrededor. Preguntaban por él a la gente, se hizo un reporte a la policía, y ese día en la tarde lo encontraron. Estaba en un baldío, colgado de un árbol. Mi muchacho se había quitado la vida. Pero lo peor aún no llegaba. Toda la escuela asistió a su funeral. Nadie se explicaba el porqué de su cambio repentino. Pero 2 semanas después, un compañero de clases de mi sobrino apareció colgado en el mismo árbol donde mi sobrino hizo lo mismo. En su ropa tenía una carta donde confesaba que envidiaba a mi sobrino, y ese fue el motivo por el cual le hizo brujería. Él fue el causante de la caída de mi sobrino. Él fue el causante de la muerte de mi sobrino. Él no pudo con la culpa y decidió irse de este mundo. Mi sobrino tenía buenos amigos, pero también tenía enemigos. Niña en casa. Soy estudiante y soy foráneo. Estudio a 2 horas de donde vivo, por lo que tuve que rentar algún espacio para quedarme cerca de mi escuela entre semana. Tuve suerte y encontré una casa a 10 minutos de mi universidad. Contaba con cochera para meter mi auto y estaba a un muy buen precio. Esa casa se compartía con otros 3 estudiantes, pero mi habitación tendría su propio baño, así que no habría problema en nada. Lo único malo era que la casa era muy vieja, y se veía que no le hacían mantenimiento desde hace años, y tenía muy poca iluminación. Era una casa muy oscura, pero la verdad, eso no me importó. Decidí quedarme ahí. Conocí a uno de mis compañeros de casa y le pregunté de broma que si no pasaban cosas paranormales en esa casa, pues ya era muy vieja, y con las luces apagadas parecía casa de película de terror. Él me dijo que sí, que se aparecía una niña por toda la casa. Me lo dijo muy tranquilo. Le pregunté que si él ya la había visto, y me dijo que sí, que 2 veces. La verdad, no le creí nada. Unos días después, conocí a otro compañero. Estuvimos platicando y conociéndonos, y le hice la misma pregunta. ¿En esta casa no pasa nada de miedo? Me contestó con lo mismo. Una niña se aparece en la casa. Yo una vez la vi en las escaleras. Me lo dijo muy tranquilamente, que no sabía si todos se habían puesto de acuerdo en jugarme una broma. Como 2 meses después, me daría cuenta que no era una broma. Todos llegaban a la casa los lunes en la mañana, pero yo siempre llegaba los domingos en la noche, así que siempre pasaba una noche solo.
Un domingo llegué, metí mi carro y bajé mis cosas. Cuando prendí la luz de la casa, al fondo del pasillo estaba la cocina. La cocina estaba oscura, pero se alcanzaba a ver. La vi por primera vez. Estaba parada al lado del refrigerador. Ella no me estaba viendo. Sentí miedo al principio, pero no grité, no corrí. Solo agarré mis cosas y me subí a mi habitación. Mis compañeros tenían razón. Esa niña existe. Y no, yo tampoco me asusté demasiado al verla. Pero ni de broma me hubiera atrevido a acercarme a ella. En esa casa duré como 5 meses más, y nunca la volví a ver otra vez. Pero mis amigos tenían razón. Hay una niña en la casa. Inquietante encuentro en la morgue. Hace tiempo, mi padre me contó una inquietante historia de su pasado. Antes de conocer a mi madre, estuvo a punto de trabajar en una morgue. A él no le importaba la visión de los cadáveres, ya que según sus propias palabras, hay que tenerle más miedo a los vivos. Sin embargo, fue su posible compañero de trabajo quien hizo que cambiara de opinión. Este hombre, a pesar de su apariencia atractiva, era extraño, muy extraño. Mi padre cuenta que era extremadamente paliducho y hablaba con una voz baja, aunque admitía que podría haber sido un hombre muy atractivo de no ser por su comportamiento extraño. El compañero llevó a mi padre en un recorrido por la morgue, explicándole cada una de las tareas que debía realizar. Casi al finalizar, el hombre le confesó que había perdido recientemente a una amiga de infancia, a quien amaba profundamente. Trágicamente, ella se había casado con alguien más y ambos murieron en un choque causado por ese hombre. Mi padre le expresó sus condolencias, pero lo que ocurrió a continuación fue lo más perturbador. Al acercarse a uno de los cuerpos, el compañero se agachó y le dio un beso al cadáver. Mi padre quedó inmóvil, sin palabras, al ver cómo este hombre incluso introducía su lengua en la boca de la chica fallecida. El compañero sonrió ligeramente y le ofreció a mi padre hacer lo mismo, argumentando que no era celoso y que había muchas chicas hermosas en la morgue, insinuando que podía hacer lo que quisiera. Desconcertado y perturbado, mi padre se apresuró a salir de ahí y regresó a casa, donde finalmente pudo liberar toda su incomodidad y vomitó. A partir de ese momento, decidió que no trabajar en esa morgue era la decisión más acertada. Cada vez que pasaba por ese lugar, revivía esa perturbadora experiencia. La historia de aquel encuentro inquietante en la morgue quedó grabada en la memoria de mi padre, quien agradecía haber seguido sus instintos y evitado involucrarse en algo tan oscuro y perturbador. Sueño, realidad. Una noche antes de salir de vacaciones a la playa con mi familia, tuve una pesadilla. No fue tan horrible. He soñado peores cosas que incluso me levanto casi agitado. Pero esto me dio muchísimo miedo. Soñé que estaba en mi casa, solo, y que alguien tocaba la puerta. Yo abría, y era una señora que vendía tortillas. Yo le decía que no quería, y le daba las gracias. Pero ella empezó a insistir demasiado, que ya era algo perturbador. Yo intentaba cerrar la puerta, pero ella la empujaba. Me decía que cómo era posible que no podía comprarle ni 10 pesos de tortillas, y empezaba a llorar. Pero su llanto era de una desesperación extrema. Yo le decía que se calmara, que le compraría todo, pero que ya se tranquilizara. En eso empezaba a llover demasiado fuerte, y la señora me empujó y pasó a mi casa. Yo me sentía mal como para decirle que se saliera, pero me sentía muy perturbado que esa señora esté dentro de mi casa. Hasta ahí es donde recuerdo ese sueño. Como dije antes, no es tan horrible, solo fue muy raro. Lo aterrador, y lo que aún me da muchas vueltas a la cabeza, es que al día siguiente, cuando íbamos en camino a la playa, hicimos una parada en el camino para comprar agua y pasar al baño. Cuando nos subimos todos al carro, bajé mi ventana y mi papá arrancó. En eso, vi a unos 2 metros de distancia una señora sentada en la banqueta que vendía tortillas.
Era la señora que estaba en mi sueño. Era exactamente la misma persona, pero aún más aterrador fue que la señora también me volteó a ver y se me quedó viendo de una forma muy extraña. Incluso se puso de pie para poder verme mejor. Mi papá avanzó unos metros más adelante. Yo volteé hacia atrás y esa señora seguía viéndome detenidamente. Tengo muchas preguntas que posiblemente nunca voy a resolver. Rasguños. Vivo con mi novia en un departamento que estamos rentando. Tenemos un perro, que en realidad es de ella, pues antes de que se viniera a vivir conmigo, ella ya lo tenía. La mascota tiene su propia cama en el pasillo, y ahí es donde duerme. Pero hay veces que le gusta dormir abajo de nuestra cama, y siempre que quiere entrar a nuestra habitación, rasguña la puerta con su pata para que la abramos. Hay ocasiones que estamos durmiendo a mitad de la madrugada y se escuchan los rasguños, y yo o mi pareja, quien escuche primero, nos paramos a abrirle para que se meta. En una ocasión, mi novia tuvo que irse unos días a casa de su mamá, pues estaba enferma y vivía sola, así que tendría que ir a cuidar de ella. Mi novia hizo su maleta y se fue, llevándose también a la mascota. La casa se sentía muy sola, y se me hacía algo raro que estuviera tan tranquila, pues el perro siempre corría y jugaba por toda la casa. Llegó la noche y me subí a mi habitación. Cerré mi puerta, apagué las luces y me metí a la cama. A mitad de la noche, escuché rasguños en la puerta. Desperté y estaba por levantarme a abrir la puerta. Tardé como 3 segundos en acordarme que el perro no estaba en casa, por lo que esos rasguños no tenían por qué haber sonado. Me quedé congelado. Lo peor es que por debajo de la puerta se alcanzaba a ver que alguien estaba fuera de mi habitación. Después de unos segundos, volvieron a arañar la puerta. Sentía como mi corazón se me estaba saliendo. Nunca había latido tan rápido. Pasó como 1 minuto, yo seguía viendo por debajo de la puerta, hasta que esa cosa que estaba afuera se vio que daba la vuelta y se iba. Quería agarrar mi celular para marcarle a mi novia, pero no me atrevía a moverme. Me quedé congelado por horas, hasta que por fin dormí un rato. Cuando desperté, ya estaba por salir el sol. Me sentí más tranquilo, pero aún no me atrevía a bajar de mi cama. Incluso cuando ya era de día y había luz del sol, me dio muchísimo miedo salir de mi habitación. Este suceso no se volvió a repetir. A pesar de que estaba muy asustado las siguientes noches y casi no dormía, no volví a escuchar los rasguños en la puerta. Decidí no contárselo a mi novia, pero me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera recordado que el perro no estaba y hubiera abierto la puerta? Suscríbete para más historias.